Hola, profes, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast para maestros. Este podcast está dirigido para maestros en Latinoamérica e hispanohablantes. Aquí les voy a contar muchas de mis experiencias como maestra internacional y también vamos a hablar de temas de actualidad que nos concernen a todos los maestros. Tendremos entrevistas y muchos temas interesantes. Empecemos. Hola, profes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a su podcast para maestros. Hola, Juan. Hola Carolina, en China. Hola a todos y todas en las plataformas que nos escuchan y también en YouTube que nos ven. Muy complacido de estar nuevamente en este episodio. Qué bien, muchas gracias. Hoy vamos a hablar de nosotros. Vamos a hablar de nuestras experiencias, de las cosas que nos han pasado, de las cosas que nos pasan como maestros cuando tenemos situaciones difíciles, algunas veces en las escuelas, algunas veces con los estudiantes, algunas veces situaciones personales que nos afectan a nosotros mismos en las escuelas. Y vamos a contar algunas de estas situaciones para que, pues, no sé, los profes que se vean identificados, que también estén pasando por lo mismo, se sientan que no, tampoco están solos, que a todos a veces nos pasan muchas cosas. Y pues me parece bonito que nos contemos lo que nos pasa, ¿no? Es parte de visualizarnos y de visualizar nuestra profesión. Y sobre todo de no normalizar, porque a veces creemos que esas cosas como no tan buenas que nos pasan es porque es normal, porque es que es así la profesión o porque es lo que nos corresponde como maestros. Y no es así. También Ujú. tenemos que dejar de normalizar la violencia que sufrimos en nuestra profesión. Es cierto. Entonces, vamos a hablar de nosotros, vamos a hablar de lo que nos ha pasado. Entonces, eh, Voy a ¿qué nos empezar quieres yo. contar? ¿Con qué quieres iniciar? Yo quiero empezar con una historia que me pasó hace muchos años cuando, antes de graduarme en la universidad de maestra de preescolar, mi licenciatura es en preescolar, yo tenía que hacer prácticas docentes, pero yo estudiaba de noche. Entonces yo aprovechaba porque tenía que pagar mi universidad, yo pagaba mi universidad. Entonces yo tenía que trabajar de día para pagar la universidad y estudiar de noche. Y generalmente buscaba un trabajo donde tendría que hacer la misma práctica docente. Es decir, yo podía validar mi trabajo como una práctica docente porque pues trabajaba como maestro. Entonces me contratan en una escuela muy pequeñita de preescolar, lo que en Colombia se llaman los jardines infantiles. En esta escuela muy pequeñita me contratan para ser maestra de uno de los grados de preescolar. Y pues hasta ahí todo bien. De hecho, me mudé de la casa de mi mamá. Yo tenía unos 22, menos de 22 añitos, por ahí 20 añitos, poquito. Y me mudo de la casa de mi mamá a la casa de una tía de mi mamá para estar cerca a la escuela y no me toque pues largas jornadas de trabajo o de trabajo, no, largas jornadas de trayecto. Y llego a esta pequeña escuela y la directora de la escuela nos insultaba. Ella creía con el derecho de insultarnos constantemente. Recuerdo mucho que de las situaciones de lo que nos decían, nos hacían reunir en un grupo, digamos, para una reunión, las famosas reuniones, los maestros estaban en reuniones por tiempo. Nos hacían reunir, hacer una reunión y empezamos a explicar nuestras actividades. Voy a hacer esto con los estudiantes, voy a hacer lo otro con los estudiantes. Y cuando no era solo conmigo, todas nos insultaban, ¿no? Todas mujeres. Y cuando yo hablaba, cuando otra persona hablaba, nos decía, eso tan estúpido, perdón la palabra, no sé si se puede decir, ¿qué le pasa? Usted no sabe de esto, usted no sabe nada, ¿qué es lo que le están enseñando en la universidad? ¿Usted qué está haciendo? Es que siempre. Ella, y no era con el tono de voz que estoy usando en ese momento, nos gritaba. Eran insultos. Eran insultos y nos insultaba y nos gritaba y nos gritaba y nos gritaba. Y yo estaba como en shock. Yo apenas estaba haciendo práctica universitaria, ni siquiera me había graduado, ahí me hubiera podido renunciar a la profesión. Yo solo por eso, pero no renuncié. Sin embargo, yo sentía tanto miedo, yo era muy joven y tenía miedo de ir a la escuela, de ir a trabajar. Yo me levantaba y de hecho me acuerdo que trasnochaba haciendo manualidades para los estudiantes, porque en preescolar hacemos muchas manualidades. Y yo recuerdo terminar mi universidad, que llegaba muy tarde de la universidad,
y continuar en mi cuarto, donde estaba donde mi tía, haciendo manualidades de tarjeticas, de no sé qué, para poder llegar a la escuela con algo como mejor, porque estas señoras se iban a enojar, nos iban a insultar, no sé qué iba a pasar. Entonces yo no dormía casi por complacer, y ni siquiera organizaba mi cuarto. O sea, yo me levantaba, recogía los papeles, las manualidades y me encargaba todo y me iba a la escuela para poder como sorprender o como satisfacer las necesidades de esta señora. Y eso era un constante, día a día, día a día, día. Y nos pagaban el salario mínimo legal, el salario, porque no éramos graduadas, nos pagaban el salario mínimo legal, que no es nada en un país como Colombia. Pero pues me servía para pagar. O sea, a mí me servía el dinero. Entonces yo iba todas las mañanas con mucha ansiedad, con mucho miedo y con mucha cautela en qué la voy a embarrar hoy. ¿Qué malo voy a hacer ahora? Porque claro, se empieza a creer uno la historia que le están diciendo. Uno empieza uno le dicen que usted, como que usted no sirve para esto, como que usted sirve para esto. Y uno empieza a creerse esas cosas. Y así estaba yo en esa ansiedad, en mi, recuerdo tanto ver, recuerdo tanto el cuarto tan desordenado, con papeles aquí, con trabajos de los niños, con esto, porque llevaba todo el trabajo a la casa para poder terminarlo y también tenía cosas de la universidad y tenía que rendir en la universidad, etc. Y eso era mi diario, mi diario. Y hubo un momento en que me cansé, o sea, fue como que un despertar. Me acuerdo que dije, bueno, no vuelvo. Y no volví, no volví. No, no pude volver. Era el nivel de ansiedad y el nivel de miedo que yo estaba desarrollando a ese lugar que yo ya no quería volver, yo no quería ir. Y ahí me acuerdo de un meme que sale en muchos lugares de maestros que dice la mamá llamando a la puerta, pero recuerda que tienes que ir a la escuela, pero no quiero ir, dicen adentro en el cuarto. Pero es que tú eres el maestro. Pues así estaba yo. Así, yo no quería ir. Tal cual. Así fueron los maestros. Pero es que me sentía así. Entonces decidí no volver. Dije, esto no es, yo no estoy aquí para que me maltraten, bastante trabajo tengo en la universidad para poderla sacar adelante, así que decidí, dije, no más, cogí mis cosas, le dije adiós a mi tía y me volví con mi mamá, en la casa de mi mamá en la época, y me quedé allá y dije, no más, esta señora me llamaba y me insultaba, todavía porque había dejado, no había dejado trabajo, no había vuelto. ¿Usted cómo se le ocurre? Pues nadie le va a pagar, no le vamos a pagar nada, ni siquiera vuelva por acá. A mí no me interesó que no me pagara y no fui por el dinero. No me interesó porque salir de ahí para mí era lo más importante. Me sentí muy tranquila de haber salido de ahí. Duré más o menos 3 a 4 meses más o menos duré ahí y no me aguanté. No me aguanté el maltrato. Y esa fue tu primera vez, tu Con inauguración mi prácticamente, o sea, entrada tu inmersión a la mi profesión docente. entrada a la profesión docente. Sí, fue una de la entrada a la profesión docente. Así empecé con el maltrato, pero bueno, yo no recibí, yo no estaba acostumbrada a maltratar. A mí no me habían maltratado. No es que todo sea perfecto, pero pues ese tipo de insultos y esas cosas no eran comunes en mi vida. Entonces, creo que eso me ayudó mucho a tomar la decisión de decir, aquí no me quedo. Esto no es normal, no me quedo. Tú recuerdas cuál era la formación que tenía la directora? ¿Era una persona profesional o era una persona, digamos, de barrio, una persona que había creado un negocio con un jardín infantil? ¿Cómo era No esa persona? recuerdo mucho, no recuerdo mucho. De ella recuerdo que era una mujer que se vestía muy bien, que le gustaba tener su pelo así muy bonito. Y creo que era como administradora de empresas, si no estoy mal. No me acuerdo bien. Pero no se veía que supiera mucho de la profesión, aunque yo pues en ese momento tampoco era que fuera experta, ¿no? Entonces yo estaba aprendiendo. Pero Pero, estabas en la universidad para ujú, educarte para ujú, eso. exacto. Que todo es muy, muy Eh, diferente. Sí, sí, sí. Y pues esas prácticas pues tampoco me las pudieron valer porque tampoco las... Yo no volví, es que ni siquiera volví.
por un papel, por un certificado, no está en mi hoja de vida, nunca quedó, porque no quería ni volver, o sea, a mí no, que me hablaran de ese lugar. De hecho, mi hermana se fue a vivir cerca de ese lugar y para mí pasar por ahí me daba que ir. Sí. La Bien, no topofobia. quería volver, me dio fobia, sí. Ese fue una de mis primeras experiencias como maestra y con el maltrato que reciben muchos maestros, que muy triste, muchos maestros han sido insultados y son insultados y se cree que nuestra formación no tiene valor. Eso es Exacto. bastante triste. Eh, a mí siempre me gusta preguntarle a mis compañeras, pues, por los sesgos de género que Ujú. existen en la profesión. Puedo ver que en tu caso, por ejemplo, obviamente por ser primaria, de pronto por ser un jardín, no hay varones, No, no, no. docentes, hombres. Entonces, pues era un espacio feminizado. ¿Tú crees que eso influyó en el trato que recibiste, además de ser joven y todavía Yo no graduada, creo, de ser mujer? yo creo que, no sé, no podría decirlo de esa manera, pero yo creo era más en la parte clasista, como que esta persona se creía superior de alguna manera y creía que nosotras como maestras recién graduadas, algunas, otras en una normal, otras en la universidad, éramos menos y no merecíamos respeto. Para ella nosotras no merecíamos respeto. Para ella nosotras éramos sus empleadas y como sus empleadas nos tenía que tratar de insultar y decirnos como de mal estábamos todo lo que hacíamos. Es que nada, no aceptaba nada. Tenía creo que alguna que otra favorita, pero no duré tanto para ver el resultado. Sin embargo, no, dije, no pude. Pero yo lo siento más como una parte de clasismo de parte de ella, de una sensación de superioridad que ella creía tener ah, en contraste con nosotras, que apenas, es que no nos atrevíamos, a nosotras como mujeres no nos enseñan a ponernos, o por lo menos no en la época en que yo crecí, a decir, oiga, pare, esto no lo hace, o decirle a alguien, a confrontar, decirle, usted hasta aquí llega, usted por favor no me insulte. A mí eso no me lo enseñaron, yo me lo guardaba, yo, sí, señora, porque de alguna manera me lo creía. Y cuando ya me doy cuenta digo, no, esto no es así y yo no soy, o sea, estoy aprendiendo, o sea, a ser más compasiva conmigo misma y a no dejar que este tipo de comportamientos afectaran mi ser, ¿no? Que pueden llegar a hacerme ella, ¿no? Pueden llegar a Claro, hacerme ella. claro. Y hay algo que vale la pena aclarar y es que en Colombia y en varios países de América Latina eh, hay como una tendencia que cualquiera puede montar una escuela. Digamos, Sí, no es, digamos, en otros países, en Europa, en no es Estados Unidos, requisito. Ujú, si tú quieres ser maestro primero o tener un centro educativo, una institución educativa, pues eso no sale de la noche a la mañana, tienes que mostrar unos requisitos, mostrar una idoneidad, mostrar un ujú, dinero también. Eh, en Colombia y en América Latina, pero específicamente del caso colombiano, nosotros en nuestras ciudades tenemos mucho el tema de las escuelas o los ujú, colegios o los jardines infantiles de garaje. ujú, Es una persona que dijo, oiga, yo creo que tengo la habilidad de cuidar niños, voy a coger mi casa para recibir niños y cuidarlos y darles cualquier educación. ujú, Entonces, en el caso tuyo, creo que fue así, era una escuela de sí, barrio, una escuela de garaje, ujú. que Sí, era una casita. paradójicamente las autoridades le dan una licencia a una persona que tal vez es formada en administración o es formada en economía o formada en lo que Ujú, sea, pero menos en ujú, educación, y se le permite abrir una escuela. ujú, Y creo que eso también es algo que tenemos que reflexionar, no solo por lo que significa el trato profesional al maestro, y en este caso en el tuyo, que te estabas formando para ello, sino lo que significa también en general para toda la educación. Nosotros no podemos permitir que la educación la imparta cualquiera, ujú, que la educación sea algo como que se crea que cualquiera, porque sí, lo puede impartir. Hay una ujú. responsabilidad en ello. Y mucho de lo que te ocurrió a ti
tiene que ver con eso, de que era sí. alguien Y que lo, se le ocurrió poner en un edificio, recibir niños para cuidarlos y educarlos. y lo triste que a mí me parece que me parece más triste es que los padres de familia no tienen la menor idea de dónde están metiendo sus hijos ni qué, en qué los están metiendo. Que no tienen la menor idea o no tienen el conocimiento de que un niño necesita espacios de recreo, necesita espacios donde jugar, donde pueda expresarse, donde pueda tener espacios, ¿no? Entonces, ese lugar era chiquitico con los pupitres o las mesitas todas pegaditas. Esos niños no tenían espacio. Claro, ¿Sí? Entonces, pues genera como esa tristeza de saber, ya, pero estos padres de familia, ahora con mi conocimiento voy a un jardín así y miro los espacios y ya digo, acá no voy a tener un niño. No, es que no es que no hay espacios de juego, no hay espacios de recreo, los niños tenían espacios de juego afuera de la casa, era una casita, de esas pequeñitas que hay en su barrio. Y afuera donde cualquier persona puede verlos, no hay espacio para ellos. Esos jardines, qué tristeza, entiendo que sean digamos, un negocio y que entiendo que muchas personas viven de ellos, pero tienen que mejorar o tienen que haber regulaciones mucho más estrictas porque son los niños, son el futuro de una nación. Solo el futuro de una persona, con eso ya es suficiente, ¿no? De pensar que este es el futuro de una persona y que estas bases son muy importantes. claro, algo sí es cierto y es que se ha empezado en los últimos años a regular el tema, pero también es que hay una demanda muy grande. Digamos, para los que nos escuchan y nos ven en otros lugares de América Latina o del mundo, Bogotá, el barrio Suba, que es donde Carolina nos está dando su anécdota, es una zona periférica de Bogotá, muy popular, con una altísima tasa de natalidad. Es decir, hay muchísimos niños, muchísimos nacimientos, muchísimo embarazo adolescente. Entonces, cubrir esa demanda, esa necesidad de que los niños, de que primero que les cuiden los niños. O sea, es que Mm, nosotros estamos en una situación en nuestras ciudades, en nuestras metrópolis latinoamericanas, que lo primero que yo necesito para poder trabajar es alguien que me cuide el niño o la niña. ujú. Después pienso en la educación y si al caso que le No, enseñen a leer, a escribir, etcétera, pero nuestra necesidad principal o la necesidad principal que tienen esta franja de la población trabajadora, obrera, en su mayoría popular, es que le cuiden los niños. Entonces, eh, las autoridades ven, ok, este privado está ofreciendo ese servicio, este privado está atendiendo a tal vez 50, 60 niños y bien o mal está ofreciendo ese servicio y está supliendo una necesidad. Pero entonces el problema es que por suplir apenas esa necesidad, también se pueden cometer muchísimos, muchísimos errores. sí, El tema de sí. abuso sexual, por ejemplo, en estos centros educativos de barrio Es es muy fuerte. terrible. El maltrato y pues si profundizamos en el tema pedagógico o didáctico o lo que tú haces referencia con respecto a los espacios de juego, a la lúdica, al desarrollo socioemocional, artístico, lúdico, es realmente deficiente. Sí, es cierto. Y tú, bueno, cuéntanos de ti. Cuéntanos Bueno, algo, por favor. No en mi solo, ¿no? caso, en mi caso, yo empecé como profesor bilingüe. Eh, en Colombia tenemos un tema también del que tú hacías referencia, que es los sesgos de clase. Son muy marcados. En Colombia es muy fuerte la necesidad de diferenciarse socialmente. Y el bilingüismo es un, Vamos es a ver. un indicador, es un indicador de clase, ¿sí? Entonces, mm, el niño que se educa en un colegio bilingüe es supuestamente de mayor estrato social, de mayor nivel social que el que no. Cuando pues Ujú. sencillamente el aprendizaje de una segunda lengua debería ser un derecho básico de aprendizaje para todos, como es en la mayoría de países. Entonces, en mi caso, mi primer trabajo, que fue donde conocí a Carolina,
donde coincidimos. Mi primer trabajo fue en un colegio bilingüe, eh, ¿Ese era tu un primer colegio, trabajo? ese era mi primer trabajo, pero tú ya tenías un No montón de más. experiencia. Uf. A mí ya me habían dicho más cosas, me habían maltratado más. Mentiras. Ya. Pero bueno, digamos, eh, salgo de la universidad y en términos de enganche, de salario de enganche, era un, Era un poco bueno, superior, entre era bueno. comillas, sí. Pero este colegio había empezado en un barrio, es decir, había empezado así como Carolina cuenta el del jardín, este colegio Ujú, que después se volvió campestre y bilingüe también empezó en un barrio. Es decir, que ujú. a pesar de que ahora era El con mayores colegio. pretensiones y que era el colegio con un campus hermoso, verde, con Me montañas, con encantaba. patos, con Amé el lago, campus de ahí, porque el campus era era muy bonito, hermoso. Yo hermoso, era era feliz llegando allá, espectacular. viendo los cisnes y los patos y los animales en la parte de atrás. Muy bonito, muy bonito. Me Sí, parecían o bonitos. sea, un espacio, porque es Espacio diferente a muy hablar de bonito, sí. ambiente de aprendizaje, un espacio de Exacto. aprendizaje muy propicio. Ujú, Y entonces, a pesar de que tenía estas pretensiones y que lograba tener un campus muy bonito, tener los patos, tener el lago, ujú. tener las canchas de juego muy bien estructuradas, los espacios, la luz, todo esto, tenía las mismas prácticas de un colegio de barrio. Entonces, aquí hay una diferencia y es con lo primero que yo choqué, y es que el maestro es un producto más que se vende, ¿no? Pero entonces uno es consciente de que pues estamos en el capitalismo, la educación es un servicio que está mercantilizada también, digamos, eso lo Sí, podemos es un entender negocio. con sus Ujú, pros y sus contras, ujú. pero si tú eres un producto, pues tú esperas que valoren ese producto. En mi caso eso no fue así. Digamos, a pesar de que era un salario superior al promedio, no era un salario que, mereciéramos teniendo en cuenta los ingresos que tenía el colegio, la proyección que tenía, pero eh, habían unas relaciones obrero-patronales, es decir, no te trataban como profesional, no te daban ese lugar eh, que deberías merecer por ser docente. Entonces, mi primer choque fue cuando mi curso había que llevarlo a la cafetería a que recibieran su refrigerio, su merienda. Y entonces lo primero es como, ok, ya usted no deja de ser docente, ahora usted le sirve a nuestros clientes. Digamos, hay cosas que uno hace, digamos, por ejemplo, las De maestras cariño, de pero tampoco. infancia. Sí, las maestras de infancia lo hacen todo el tiempo, les Ujú, ayudan a los ujú. niños con su comida, les dan la cucharadita, etcétera, pero es muy diferente cuando a ti te lo obligan a hacer eh, con el mensaje de que esa es su función servil hacia nuestro cliente, que es el docente. Ese fue mi primer choque. Y después en una reunión de padres de familia, mm, tuve un inconveniente porque una niña, yo era director del grupo de séptimo, niños de 12 13 años, y la niña llega tarde al momento en que yo pues estoy colaborando sirviendo el refrigerio, llega tarde y se molesta porque llegó tarde. Y le dije, no, pues llegaste tarde, yo ya no lo voy a hacer más. Y entonces en la reunión de padres eh, se, se para este Se señor de arman. Ujú. sí, no, o sea, que usted que se cree, que a mi hija no me la trata así, que usted es un empleado, que yo para eso estoy pagando. Entonces fue Mm, chocante. bastante fuerte, bastante chocante. Eh, Tuve que dar una clase esa vez. Recuerdo mucho que todo lo que tenía programado o lo que me habían dicho que hablara en esa reunión de padres lo dejé de un lado y di una clase sobre la profesión docente, sobre lo que significa la profesionalización en general de todos los oficios y profesiones en Colombia y de por qué todos merecíamos respeto. Me escucharon atentamente, pero pues obviamente eso no quedó ahí, eso quedó como rondando y ya después pues las quejas fueron muy, muy frecuentes.
Y entonces, pues como era un colegio que venía de unas relaciones, de un colegio de barrio que tenía unas relaciones obrero-patronales muy estrictas, entonces no estaban acostumbrados a eso. No estaban acostumbrados a que la persona se reivindicara como profesional, que la persona o el docente se diera su lugar. Eso fue muy, muy difícil. Y bueno, por lo menos me sirvió como no, yo tengo que dignificarlo, tengo que hacer que mi profesión luzca bien, Signifique, sí. tengo que exigir que mis espacios de trabajo sean dignos, tengo que exigir buen trato de las personas con las que Ahí fue trabajo, cuando de la nos unimos directiva. todos, ¿no? Fue que nos Ahí fue unimos cuando nos unimos, todos. y un colegio muy pequeño, pero pues sí, Nos tocó digamos ahí, que éramos que como cuatro o cinco, no me acuerdo. Que éramos así sí, que, y bueno, aquí no se puede hacer así. Y no, empezamos a pues era hablar y a hacer, una nómina de docentes que no superaban los 25 maestros tal vez. exacto. Y nosotros Y éramos los que siempre, un momentico, no, pero espera, ¿por qué? Pero disculpe, esto no es así, pero la ley dice esto. Yo me tal acuerdo de cual, eso. tal cual. Y sin embargo, debo decir que esa escuela, ese colegio fue una gran escuela, digamos, para Ujú, lo bueno y para lo malo, para entender cómo funciona el negocio de la educación en Colombia, a diferencia de otros países donde la mayoría de la educación es pública y está controlada por el ujú, Estado. En Colombia hay una gran cantidad de colegios privados eh, que sí están controlados o vigilados por el Estado, pero pues hacen lo que quieran. ujú, Y, y lo privado está es por el sesgo de clase, porque yo no quiero que mi hijo esté en un colegio público con un montón de ujú. gente pobre, etcétera. Y tienen, Eh, sí, tienen entonces imágenes. aprendí mucho, aprendí de lo que era una clase emergente, porque el colegio no es que fuera de un nivel social superior, sino era de precisamente de personas de barrio, tal vez Que muchas de ellas tuvieron, educadas o comerciantes, que tenían la intención de ofrecer mejor educación para sus hijos, pero que también tenían esos sesgos de clase, esa necesidad de diferenciación. Eso lo entendí mucho y tanto para eh, mi gusto por las ciencias sociales, por el análisis etnográfico y sociológico, fue una gran riqueza encontrar padres de familia, digamos, muy poco educados, que habían conseguido algo de dinero y que llevaban a sus hijos allá. Fue muy interesante. Fue muy interesante ver cómo personas que venían de abajo, profesionales educados que también querían dar una mejor educación, veían ahí en ese colegio esa situación. Entonces, fue muy interesante aprender todo eso, pero creo y que el conocer a los maltrato fue docentes, muy sí, malo. y conocernos como docentes y nuestros límites, ¿no? Sí. Entonces, esa es mi primera Bienvenido a experiencia. la profesión docente. Mi Sí, primera sí. experiencia creo bueno, lo miro en retrospectiva y aún así hay cosas que uno se aguanta. Es lo que tú decías al principio, como uno empieza como a creérselo, ¿no? Más si uno Ujú, está ujú, recién salido de la universidad, uno empieza como a creerse esas cosas. ujú. Creo que de todos modos, pues resistimos bien esa Sí, situación, y hicimos un grupo de enseñamos, amigos muy bonito, crecimos exacto. como, y aprendimos, yo aprendí mucho de ustedes, tanto de Luis Miguel como tú, de todo lo que yo no conocía, ¿no? Yo los escuchaba así como, "Sí, díganme más, cuéntenme más", porque me parecía súper interesante, pues la parte histórica, o la parte legal, y de hecho las opiniones, ¿no? También eran como tan enriquecedoras y yo no había tenido cierta formación en eso, ¿no? En sociales o en ciertas cosas que no tenía ni la menor idea en la parte legal, lo que le enseñan a un maestro de preescolar, pues no es mucho, ¿no? Sí, y Entonces, mira que hay una cosa que yo recuerdo mucho y fue el choque también en la práctica pedagógica, en la manera de enseñar. sí. Nosotros, digamos, mi alma mater, que es la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Universidad de Bogotá, nosotros teníamos una formación muy humanista, muy ciudadana, muy de la Ujú, diversidad. ujú, ujú. Y obviamente, pues salimos con esa Con esa escuela, idea. Ujú, con esas ideas tan fuertes, tan marcadas.
Y llegamos a un colegio privado donde, ¿cómo así que molestan cómo así que molestan por el cabello largo? ¿Cómo así que molestan ujú, porque la niña se quiere pintar el pelo? ¿Cómo así que vamos a juzgar con homofobia cualquier estudiante? ¿Cómo así que vamos a tratar de minimizar a las mujeres porque actúan de tal o de otra manera? Eso ujú. fue un choque terrible. Yo sentía como si realmente estuviera en el siglo XX. O sea, estamos Ujú, hablando del 2000, 2008, 2007, una cosa así, 2009, ujú. y sentía como nuestras prácticas eran del siglo XXI normales, o sea, no es una cosa súper vanguardista ni ¿no? Sencillo. Estamos en la Ujú. globalización, estamos hablando de una ciudadanía global, estamos hablando de unos derechos adquiridos desde mucho tiempo. Yo Ok, me los acuerdo vamos que a les enseñar en la escuela. restringieron, los restringieron algunos temas en sociales, ¿no? Fue que te pasó a ti, que te dijeron, este Sí, tema no se sí. enseña. Yo enseñaba filosofía, digamos, Ah, fue mm, filosofía. me intentaron censurar temas de existencialismo, obviamente todo el tema de género, diversidad sexual era prohibido. Es Sin embargo, cierto. pues yo lo hice, pues yo lo Ujú. enseñé, digamos, en Colombia y en la mayor parte de países del mundo la libertad de cátedra está protegida. Sí, está protegido. Pero entonces ese fue también un choque muy fuerte en cómo veníamos de una escuela para el siglo XXI, pero con prácticas del siglo XX, prácticas pedagógicas del siglo XX, porque había que tenerlos así, súper Las filas disciplinados, todavía, donde no hay, y no hay, no hay, valores del siglo XIX, valores profundamente católicos, conservadores, religiosos. ujú, ujú, Entonces, ese fue un choque fuerte, el ser señalado de manera despectiva, ujú, el estar aislados. Afortunadamente, como que encontramos, eh, tuvimos la posibilidad de crear un grupo como de apoyo entre ujú. 3 o 4 personas, incluida tú, por supuesto, pero de todos modos el aislamiento, el señalamiento es algo que agota. Sí. Por más de que Y tú yo, creas que puedes enfrentar eh, diariamente esta situación, te agota como ser sí, humano sí, sí, porque te aíslan, te señalan, sí, te sientes mal, te sí, sientes sí. excluido. Sí, yo creo, y yo creo también mucho que nosotros, los maestros, lo que hacemos es como confiarnos en otros maestros y hablar con otros maestros para poder sacar todas esas emociones y esas cosas que nos están pasando, que nos generan ansiedad o tristeza, que generan como un cambio o como un golpe emocional, diría yo. Y entre nosotros nos reuníamos a poder hablarlo, a poder sacarlo y a procesarlo, ¿no? Y a sentirse, oh, pero no estoy sintiendo, o sea, no soy yo, o sea, no es que no es mi problema, es que si todos estamos hablando en este tema es porque hay un, una situación que involucra a toda la escuela con el ambiente que la escuela genera, con la práctica que la escuela genera, que no es soy yo el que está totalmente equivocado, ¿no? Sí, así Eso es. también es importante. Bueno, pero aprovechemos tu experiencia en otros ambientes educativos en otros países. Ujú. Hace un rato, fuera de nuestra grabación habitual, estábamos hablando de una situación difícil que Personal, pasaste eh, sí, en Estados Unidos personal. sí. Y En Estados cuéntanos de Unidos, eso sí. y miramos a ver cómo lo Bueno, reflexionamos y cómo fue comparamos muy con lo que difícil. ocurre acá en Colombia. Sí, fue muy difícil. Más o menos en mis 14 mi mamá tuvo cáncer, el segundo cáncer, y se agravó. Yo trabajaba en ese momento en Estados Unidos. Entonces mis hermanas me llaman y me dicen, tienes que volver. El médico dijo, tienes que volver. Y entonces yo dije, bueno, empiezo a hablar con la escuela, empiezo a hablar con el patrocinador y con el distrito. Y les digo, tengo una situación personal, mi familia, mi mamá está en un hospital y el médico me pide que esté con ella, que era como decirme, vuelvo porque se va a ir, ¿no? Sí, Entonces ellos me dicen, ok, pues me responden, ok, esto es lo que dice la ley. Y la ley en Estados Unidos, en el programa que yo estaba, que era un programa intercalado, decía que yo me podía, por una situación personal, ir 30 días. Que después de esos 30 días
ya había perdido el trabajo y había perdido la vista. Pero pues a quién le importa eso, o sea, en ese momento pues me vale, ¿no? Yo les decía, yo me voy, y si mi mamá se recupera o si algo pasa y son más de 30 días, pues no vuelvo. Entonces yo había preparado a mi familia, había preparado a mis amigos diciéndoles, en caso de que no vuelva, pues les pido que me ayuden a empacar, a llevar, o sea, como que les iba diciendo qué es lo que podían hacer con lo que yo había dejado allá, porque pues me iba a ir con dos maletas, una maleta nomás. Entonces, eso pasa, viajo de emergencia a Bogotá. La primera semana me enfermo horrible de la ansiedad, de todo lo que uno tiene que sufrir por las pérdidas, ¿no? Me enfermo horrible, pero puedo estar con mi mamá en sus últimos días de vida, estoy con ella, comparto con ella, o sea, tenemos como la despedida, porque ella se despidió de nosotros, como que ya había tomado la decisión, ¿no? Que, que fue, no lo esperábamos, pero iba, lo que se, ¿cómo se dice? La enfermedad había progresado tanto que el pronóstico era muy negativo. Entonces el médico le dice a ella, cuando le habla al médico, nos sacan de la habitación, el médico le dice su cáncer ya está en los pulmones, ella tuvo cáncer de estar en los pulmones, está en metástasis, está muy grave. Y pues ya hemos tenido familiares que habían muerto de cáncer y ella tuvo que ver esas enfermedades y tuvo que cuidar a personas. Entonces ella, su mayor miedo siempre fue que nosotras, sus hijas, tuviéramos que cuidarle una enfermedad tan grave. O sea, ella nunca quiso eso. Entonces, de alguna manera, eh, eh, le dijeron, vamos a hacer estos procedimientos y vamos a ver qué pasa. Le hicieron un procedimiento, una biopsia del pulmón. eh, Sale de la biopsia, parece todo normal, pero ella se agrava. Y un día, pues, yo fui la última persona que me quedó. Nos llama a todos, estamos todos ahí, se despide. Yo hice todo lo que pude, bueno, toda la parte emocional que puede incluir eso, ¿no? Nosotros todos alrededor de la cama, hablando con ella, dándole permiso de alguna manera, porque, pues, de hecho habíamos buscado opciones como la muerte asistida, porque la enfermedad podía agravarse mucho. Porque vimos, yo estuve en un hospital con ella y yo veía personas agonizando, con un dolor y suplicando que el dolor no pasara, que no más. Lloraban y suplicaban que no podían del dolor. Entonces, eso nos aterraba a nosotros. Pero pues no, en ese momento no era, pues lo hubiéramos considerado, pero mi mamá no nos dio ese tiempo. Entonces ella se despide, me llama por la noche y me dice, mamita, me decía mamita, no me vayas a llamar porque me voy a dormir. No me vuelvas a llamar, yo me voy a dormir. Y se fue a dormir y ya no despertó. Esa fue su última llamada. Cuando eso fue a las 8 de la noche, no, como a las 7 de la noche, a las 8, digamos que 8 y media, 9 y media, mi mamá muere el hospital nos llama y nos cuenta que ha muerto. Y pues el duelo, la situación difícil, ir al hospital, yo no pude ir a la morgue, eso lo hicieron mis hermanas. El entierro, no sé, todas esas cosas que las personas que han perdido a alguien saben, todo lo que hay que hacer cuando alguien muere. Y entonces, en ese momento, pues no habían pasado los 30 días para volver a Estados Unidos. Yo me quedo en Colombia más tiempo porque mi, me entraban las vacaciones, mi mamá murió en diciembre, entonces me entraban unas vacaciones y yo podía quedarme más tiempo, entonces me quedé más tiempo en Colombia, haciendo duelo, pues con mi familia, despidiendo todo, pues los entierros, todo ese tipo de cosas que pasan. Y me devuelvo a Estados Unidos antes de los 30 días. Eh, y ya en Estados Unidos estábamos, ya pues todo el mundo sabía que mi mamá había muerto, mi sponsor sabía que había muerto, mi jefe sabía, la directora de la escuela, todo el mundo. Y en ese momento estábamos nosotros bajo un programa que era el programa de español. Y la directora del programa de español no era la directora de la escuela, era una persona diferente. Esto es un outsourcing, como decíamos anteriormente. Ujú. Esto era una compañía que vendía el programa y vendía o sea, vendía el servicio como estos son los maestros que vienen de Latinoamérica, que hablan español
que van a enseñar español. Entonces, esta persona tenía un carácter bastante fuerte y nosotros teníamos que cumplir con una misión y era que los estudiantes se aprendieran 100 palabras en un año, que eran palabras como se enseña en inglés se enseñan palabras de uso frecuente para que los niños tengan fluidez al leer, que lean más rápido. Entonces, yo estaba en duelo, mi mamá había muerto y yo no, o sea, yo no podía ser la misma persona, enseñar de la misma manera, porque se había muerto una persona muy importante. Entonces, cada vez que me mandaban una tarjeta, yo me ponía a llorar. O cada vez que alguien, o en la escuela me mandaban tarjetas los otros maestros, o que alguien me tocaba el tema, pues yo no podía, ¿no? Entonces, y los niños me preguntaban cosas y yo como que trataba de no ponerles ese peso a ellos, ¿no? Porque pues no les correspondía. Y yo seguí enseñando, pero no llegué a la meta de que los niños supieran sus 100 palabras. Y cuando esta señora ese día llegó que a agarrar a los niños, pues mis niños nada, o sea, les fue mal en el examen. Y también estaban se portaban mal ese día que estaban todos saltando, estaban todos activos, estaban, no sé qué. Y esta señora, y eso fue el día de la madre, que ella llega, ¿no? Y esa señora dice, ¿usted qué hizo acá? Porque estos niños no saben nada, en todo en inglés, ¿no? Obviamente. Estos niños no saben nada, estos niños no saben hablar nada, no, miren ese desorden, porque no están callados, porque vienen así desordenados, porque están gritando, porque no sé qué. Y empieza a gritarme a frente de mis estudiantes. Y yo, como que con mi reacción fue, yo estaba, o sea, era el día de la madre. Yo estaba como en shock y le digo, no le digo nada porque no tengo en mi naturaleza mucho responder. Simplemente le digo a los estudiantes, vamos, todos, vamos a descanso, vamos afuera. Y la dejo hablando sola. Y no le hablo, no le digo la palabra, nada, como si no existiera. Y me voy y ven afuera ya en el parque con los niños, pues ya puedo llorar y sacar como ese dolor y esa tristeza que estaba sintiendo, porque pues era un día especial para mí en ese momento. Y así fue, ese fue un momento muy duro, que pues de esos momentos que no se te olvidan, ¿no? Como que esas son cosas que no se van, no se van. Y muy triste, muy triste. Luego de eso me ponen como mis estudiantes no lograron una meta, pensando que yo no era muy buena maestra, porque sé que me ponen en observaciones. Ellos tenían una estrategia de que si uno no lograba las metas, entonces tenía que observar, otra maestra tenía que observar lo que era, lo que llaman un coach. Pero en ese momento esa figura de entrenador era más una figura de controlador que de De entrenador. vigilancia, claro. Exacto, como de vigilancia. No era una persona que venía y me decía, ven, esto lo estoy haciendo. No, simplemente observaba mis clases. Era otra maestra, le había ido muy bien y no sé qué. Entonces ella observaba mis clases por internet, online, y miraba si los estudiantes estaban, lo que querían ver era comportamiento, no aprendizaje. En ese momento, querían ver que los estudiantes estuvieran en silencio. Ok, estamos hablando español, o sea, ¿para qué quieres que los estudiantes estén hablando, que estén en silencio en un programa de idiomas? Todavía no me ubicaban a casa. Y así fue, me hicieron como 6 observaciones y feedbacks y te faltó esto y faltó esto y así. Y yo, pues era el momento en que yo, a ver, esta es su observación de 20 minutos, 30 minutos, no va a reflejar todo lo que yo he hecho con estos niños. Y tampoco va a reflejar todo lo que estos niños son, porque yo he trabajado en una de las escuelas más pobres de Estados Unidos en este momento. Eran niños que tenían muchas dificultades en muchos aspectos. Uno es familias disfuncionales, tenían hambre, comida, tenían problemas de acceso a las comidas, tenían pues algunos con dificultades cognitivas, etcétera. Entonces, eso no va a reflejar, una observación no va a reflejar todo lo que tú estás haciendo por esos niños. Entonces, yo ya a esa época ya tenía más seguridad de mí misma como profesional. Ya esas cosas ya no me daban tan duro y ni me las creía tampoco. Perdón. Pero, pero sí que sabía que yo misma sabía que estaba en un duelo y que tenía que vivir mi duelo,
que tenía que, pues, que había momentos en los que no iba a poder hacer, ser la mejor maestra, pues, ¿no? Y al final de esas observaciones, cuando ya por fin me sacan de la lista de observadoras, de observadas, me dice ella, ah, bueno, bien, mira, ya esto está muy bien, ha mejorado esto, ha mejorado lo otro. Y yo le digo, sí, muchas gracias. ¿No? Y de hecho le digo, y pues que me gustaría que supieras que este año murió mi mamá y yo estaba en duelo. Entonces, pues es importante que sepas, porque también eso es importante para el observador. Se disculpó, no sabía, y ahí fue un error de comunicación entre la persona que pidió esas observaciones con la persona que hizo el coaching o la observación, que no tenía la menor idea que había un duelo ahí. Entonces sí fue muy difícil, muy difícil. Eso pasa en todos los países, no pasa solo pasa en Sí, Latinoamérica. claro. No, pero bueno, primero muchas gracias por compartir, pues, traer nuevamente esa experiencia que es dolorosa, Mm, pero creo que aquí el problema es que nunca recibiste un apoyo, pues, no, en tu trabajo. no. Digamos, en la escuela en sí, pues tenía eran mucho más como compasivos en alguna manera, no, como lo digo, como que mostraban, me mandaban Empáticos. tarjetas, empáticos, y me mandaban tarjetas, lo siento mucho tu pérdida y ese tipo de cosas. Pero pues todo el mundo seguía trabajando y en Estados Unidos uno trabaja, ¿no? La eficiencia es importante y todo el mundo está trabajando. Entonces tampoco es que hay tiempo para ser empático, tampoco es que hay tiempo para ir a chequear a una persona, ¿cómo estás? Oye, no es que no hay tiempo. Y en las escuelas donde yo trabajaba, pues los maestros estábamos con los niños todo el tiempo, trabajábamos con ellos todo el tiempo, teníamos una que otra de clase especial, de educación física, arte y música, eran las 3 clases que tenían a la semana, el resto estábamos con ellos. Entonces todos los maestros estaban ocupados. O sea que vamos a ser empáticos, no, pues mis amigas colombianas y mi amiga venezolana y otras amigas que ya eran más cercanas, pues estaban conmigo, pero pues también estaban trabajando y tenían ¿qué? Sus vidas. Y pues obviamente sí que cuesta vivir un duelo cuando estás trabajando con humanos, con seres humanos. Y pues uno tiene que, decimos en Colombia, sacarle tripas corazón y sacarlas y no ponerle ese peso a los niños porque no les corresponde, pero sí uno tratar de vivir su duelo. Ahí fue cuando empecé a hacer yoga, meditación, fue como que fue mi recurso, ir a meditar, empezar a hacer yoga, eso, para poder procesar el duelo. El Obviamente, duelo. pues, uh-huh, eso Pero, sigue, ¿no? Los duelos no pero pasan así como así. igual es como, bueno, no solo en la profesión docente, como tú lo dices, ocurre en todos los ambientes laborales, pero como hay una deshumanización de lo que hacemos, de nuestro trabajo, de nuestra cotidianidad. O sea, ok, Uh-huh. yo cumplo con la formalidad de, de enviarte una tarjeta como escuela, pero, pero no de acompañarte, no de comprenderte. Quizás si yo hubiera sido el coach, eh, mi coaching hubiera sido ese, como, ok, me enteré, Preguntar. me enteré que estás en un duelo, ¿cómo te puedo ayudar? Ella no A que tú, sabía, ella nunca me preguntó. O sea, exacto, ella asumió que yo era mala maestra, que no sabía lo que estaba haciendo. sí, y Fue que lo que tengo que hacer, una assumption. Entonces ella lo que quería era que yo me volara o que no sé. Y el hecho de que no preguntara el por qué esto está pasando, una o por simple qué pregunta, no es más. una simple pregunta hubiera cambiado todo. Tal vez no hubiera tenido tantas observaciones. Yo no era la única observada, había muchas maestras. Sí, Pero, pero sí que incomodaba, ¿no? Incomodaba bastante el hecho de que dudaran cuando ya no era mi primer año ahí, ¿no? No era que fuera sí, mi primer año, no. Yo ya llevaba 2 años ahí trabajando en esa escuela y a mí me ha ido más o menos bien. Digo yo, pues, porque ellos miden es por resultados, no por... Pero en mi opinión, lo que yo hice con esos estudiantes y lo que yo
vi en esos estudiantes el crecimiento y su cómo aprendieron el idioma y cómo empezaron a entender otra, a abrir sus mentes, para mí eso era suficiente. ¿Sí? De hecho recuerdo por esa época que te hicieron tal vez te dieron como algún reconocimiento, alguna premiación por ser Pero, maestra destacada. pero Recuerdo haber no me visto un acuerdo. artículo sí, o sea, A mí el primer año me recuerdo que entrevistaron sí, en Facebook recuerdo sí, haber visto que te hicieron algún reconocimiento, tal vez por alguna presentación folclórica que hiciste, alguna cosa. sí hicimos un, Recuerdo que lo bueno, reseñaron bastante y bueno, todavía, reseñaron tu trabajo. todavía, todavía los Sí, padres de familia me ponen porque los que ya se volvieron amigos míos, sí. todavía los tengo en Facebook y todavía me ponen ahí ese baile que hicimos con ellos, pero fue otro año, no fue ese mismo año, fue ya más Ah, adelante. bueno, pero bueno, Sí, igual sí, a lo que quiero llegar con esto es que ya habías demostrado sí, ya me conocían. responsabilidad, grandes cualidades en tu trabajo. ¿Cómo no se les ocurre que puede estar ocurriendo algo personal? ¿Cómo No, que lo no tienen sabía. en su checklist, y además porque lo sabía, pero cómo no tienen en su checklist de que algo le debe estar pasando a esta persona? Y punto. Mm, No es negligencia, no es apatía, mm, no es ganas de dejar todo tirado, sino que sencillamente, pues como todos somos seres humanos y esta maestra mm, está atravesando por una situación personal mm, difícil, tenemos es que apoyarla. mm, Eh, y obviamente, pues ocurre aquí y ocurre allá, ocurre, mm. no sé si te ha ocurrido algo similar en China. Pero en China no, mi papá murió cuando después de la pandemia. Sin embargo, yo no compartí, yo decidí no hablar del tema Ok, con nadie en la escuela, ya pero no hay punto de todos estábamos comparación. en línea, sí, todos estábamos en línea, todos estábamos en pandemia, todos estábamos en una situación difícil, todo el mundo estaba perdiendo a alguien, ¿no? Entonces, en ese momento, pues yo esa parte no la compartí, no Sí. decidí que eso era mío y de mi familia y decidí cómo dejarla ahí, pero asumiría las veces que estaba enferma en China, un par de veces estaba enferma, me vienen y me visitan los directores de la escuela, me traen flores y me traen frutas, que es lo que más los chinos dan frutas. Sí, A ellos les encanta frutas, frutas, todos sí. frutas, por todo es frutas. Uno llena, llega, Nosotros una fruta. también, nosotros Sí, también, creo yo que sí, sí, también es sí. como la fruta y el pan. Bueno, aquí al Bueno, acá menos en no el hay pan. interior del país, en Colombia, se da fruta y se da Aquí, pan. acá es fruta, 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 fruta. Entonces, alguna vez me hicieron la cirugía aquí en China y la directora de la escuela se fue hasta mi casa y me trajo frutas y se estuvo segura de que cómo estás, cómo va todo, qué necesitas. Fue bien bonito. ¿Te No sentiste creo, bien? sí, ella fue muy, muy bonita. El hecho que lo haya Y hecho fue es sincero. bonito. Sí, 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 sí. Esa directora particularmente me parece una de las personas más bonitas que he conocido aquí, que escucha, que tiene ese don de escuchar al maestro, decir, lo que dices está bien, o puede decirte no, pero podemos mirarlo de otra manera, como que tiene ese don de escuchar al maestro. Por eso en esa escuela duré tres años, 3, 4 años, pero por ella, Ujú. porque esa labor de ella de mirar de mirar la visión del maestro, de escuchar al maestro, me parecía muy bonita. Bueno, te reitero, muchas gracias por compartir tu experiencia. Y yo tendría para decir, además de esto, es que todos sufrimos en nuestras profesiones, digamos, el mismo sistema económico eh, que nos obliga a trabajar de esta manera, pues todos tenemos historias difíciles en nuestros empleos, en nuestros trabajos, todos hemos tenido jefes mm, eh, quisquillosos, Ujú, malas personas, todos hemos pasado por eso, pero yo siempre he sostenido que con la profesión docente debemos tener mucho cuidado y es
porque nosotros estamos a cargo de otros seres humanos, así Sí, como, por ejemplo, el médico está a cargo de su paciente, o el bombero o el policía, por ejemplo. las profesiones de Todas estas servicio, profesiones sí. de servicio tienen una responsabilidad con los otros, pero en nuestro caso creo que tiene que ver más también con los niños, con las niñas. Hay una responsabilidad enorme. Ujú, Cualquier cosa que tú digas mal en un aula, que insultes, incluso un chiste mal ujú, dicho, fuera de ujú, contexto, puede acabar con la vida de alguien, su vida ujú. emocional. Entonces, creo que esto es algo de lo que vamos a hablar próximamente y Sí, sí, es sí. cómo atender nuestra salud emocional, Sí, cómo es importante. darnos cuenta de la importancia que tiene que nos cuidemos a nosotros mismos como maestros y como maestras, porque es Porque fundamental, no solo como no solo, docentes, como personas, como seres humanos, sino lo que significa en términos de la responsabilidad social frente a nuestra profesión con los niños y las niñas que educamos. sí, es cierto, porque no solo eso, lo que nos pasa personalmente es importante, pero lo que vemos en las aulas de clase, que es, hoy no lo tocamos, pero tenemos que ver muchas cosas en las aulas de clase. Tenemos que ver niños maltratados, niños abusados, niños con disfunciones difíciles, con situaciones que no podemos manejar o que no sabemos cómo manejar. Y nos pasa en las aulas diariamente. Y uno queda como con esa impotencia y con esa ansiedad de cómo puedo ayudar a este estudiante. Y eso también Esa, afecta la salud emocional de los maestros. la salud mental, o tener que ver pues, colegas que maltratan también, que eso es sumamente Sí, frustrante. sumamente, sí, sí. Es Bueno, no conocernos, ¿no? De pronto, frustraciones de otros lados, frustraciones de tiempos pasados que podemos llegar a traer al aula y que no es justo con los estudiantes tampoco. así es. Ujú. Sí, 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 muy, muy, muy como triste el capítulo de hoy, ¿no? Bueno, pero también es importante hacer catarsis. Sí, 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 También es sirve. cierto, es cierto, Y es cierto. compartir eso también libera y ayuda a cerrar ciclos. Por Sí, eso es definitivamente. importante hablar. Sí, definitivamente, eso sí. Muchísimas gracias. ¿Tenemos entrevistas pronto? Sí, pues les informaremos próximamente, pero la idea es que tengamos a una persona profesional en el campo de la educación que nos ayude a analizar este tema de la salud mental de los maestros y maestras, cómo esto influye en la profesión docente, qué podemos hacer, cómo podemos ayudarnos entre nosotros a través de grupos, a través de redes de maestros y de Ujú, maestras, cómo podemos ujú. hacer más reflexión sobre esto, que también es reflexión educativa, también es reflexión filosófica sobre la vida, sobre la educación y sobre lo que nos apasiona, que es esto, Exacto. Y estar aquí, tendría que la incluirse escuela, en el currículum de los maestros, de los en futuros formación, en las maestros, en universidades, sí, formación de las las universidades de los facultades de futuros educación, maestros. Sí, debería incluirse un tema de salud mental y cómo cuidar nuestra salud mental. así Porque es. pues nos pasan muchas cosas y es importante cuidarla, ¿no? Es importante, muy importante. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por esta Gracias a bello ti. episodio y pues nos vemos en la siguiente, nos estamos escuchando. Bueno, chao. Un abrazo a todos, profe, síganos en nuestras redes sociales, www.paramaestros.info, Instagram paramaestros.info, no, para maestros solamente, arroba para maestros. YouTube, arroba para maestros. Y Juan, ¿cuál es tu red? En Facebook, Juan Andrés Thompson Sánchez y en Instagram, Thompson Sánchez, @Thompson Sánchez. Nosotros somos de la época de la honestidad, ¿no? La época donde poníamos todos nuestros nombres, apellidos, si queríamos Sí, sí, sí. el cumpleaños, todo. Ahora Sí, ahora no se pone toda la tanta cosa. información posible para que lo Todo. encontraran a uno. Exacto. Sí, Sí, me pongo a mirar eso. Aquí pasa algo curioso en China y cuando salí a Estados Unidos, es que los latinos tenemos nombres muy largos. Tenemos dos nombres, dos y nos apellidos, es gusta la decir el mayoría. nombre largo así. Ah, no, sí, todo, todo. Entonces,
sales tú del país y la mayoría de países en los que yo he estado, se usa un nombre y un apellido. Entonces, cuando fui Sí, al médico una vez aquí en China, que en China es todavía más corto, porque los nombres son un carácter, y el apellido es otro carácter, o sea, son más cortos o máximo 3 caracteres, lo máximo que tienen como nombres. Y hay una de esas pantallitas que salen, y sale mi nombre gigantesco, largo, y empieza a deletrearlo, la máquina empieza a deletrear el nombre una letra por letra, y todo el mundo, ¿esto qué fue? Todo el mundo mirándome, y yo sí. voy, entro al médico, me mira el médico, salgo, y Ey, todavía cuando salí, sí, y todavía cuando salí, todavía estaban terminando de deletrear el nombre. no, pues imagínate, pues. No, es Pero mejor bueno, tener un solo nombre y un apellido. No, sí, es que es bueno, muy largo. Ir al banco, las personas que vivimos en China, ir al banco, porque ellos verifican y verifican el nombre y los apellidos. Y nuestros nombres no caben en las formas, no caben en los formularios. Y son así como, y miran y vuelven y les da un estrés cada vez que uno llega. Como, "Ah, ese es un nombre". Muy gracioso. Bueno, para las anécdotas, para terminar con una nota para las otras alegre. anécdotas, sí, una nota alegre. Bueno, profes, muchísimas gracias y nos estamos escuchando. Chao. Chao. Hola, profes, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast para maestros. Este podcast está dirigido para maestros en Latinoamérica e hispanohablantes. Aquí les voy a contar muchas de mis experiencias como maestra internacional y también vamos a hablar de temas de actualidad que nos concernen a todos los maestros. Tendremos entrevistas y muchos temas interesantes.